van a descubrir la utilidad de las enseñanzas de Platón en momentos como este. Doña María Dolores Fernández, coordinadora de la Asociación Internacional de Nueva Acrópolis en España, va a desarrollar el tema Soluciones de Platón para la crisis. Doña María Dolores es además periodista, licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Antropología, redactora y colaboradora del periódico Ideal de Granada, donde tiene una columna de opinión semanal. Además ha desempeñado diversas tareas profesionales en prensa escrita y departamentos de comunicación de varias instituciones. También es autora de La colonización del imaginario, Imágenes de África. Fue el tema de su tesis doctoral y su especialización en antropología visual. Ha llevado a cabo trabajos de investigación sobre cine etnográfico, la imagen de Andalucía en el cine, globalización y medios de comunicación, metodología de análisis fílmico y estudios de género, todo desde una perspectiva antropológica. También es profesora y directora académica de la Escuela Superior de Comunicación de Granada. Además es una asidua escritora también de la revista Esfinge, y en el número que tenemos a disposición ha publicado un artículo muy interesante sobre reflexiones de Platón y nuestro mundo, que les aconsejo leer. Repite también un año más en este congreso, la hemos convencido para que vuelva, porque siempre es un privilegio escucharla, así que cuando quieras, Dolores. Bueno, yo no he traído ni PowerPoint, ni Aaron, no he traído nada. Más que mi sabiduría. Bueno, buenos días a todos. Ya estamos un poco, ¿no?, entrando en el universo platónico. Y bueno, no me ha costado ningún trabajo, no me han tenido que convencer. La verdad que me apetece muchísimo, me encanta venir a Alicante. Este pequeño microclima, ¿no? No sé si sois conscientes, sé que en el resto del mundo ya está utilizando, lo cual, fijaos la cosa, ¿no? Es decir, dentro de ese mundo de fríos y de otoños y de inviernos, basta mirar solamente los países europeos, no mediterráneos, y dentro de ese mundo hay este lugar, ¿no? Esto es como la aldea de Asterix, ¿no? Un lugar, y dentro de ese lugar tan agradable, tan maravilloso y tan encantador, tenemos un lugar como el centro imaginario, y dentro de ese centro imaginario, esto como las muñecas, ¿no?, las matriuscas, pues aquí estamos nosotros en esta sala, sumergiéndonos en el universo platónico, ¿no? Entonces la verdad que es, no sé, es bonito lo que estamos viviendo, este día de año platónico, día platónico tendríamos que decir. Efectivamente estamos en nuestro contexto, es el 2400, si no me recuerdo mal, de la fundación de la Academia de Platón. Es decir, 2400 años de vivencia y de vigencia de unas ideas y de sobre todo unas metodologías, ¿no? Es decir, Platón, es curioso porque hay muy pocos filósofos que se pueda decir neo-tal. Bueno, Kant, hay un neocantismo que a lo mejor que no hubiera sido porque que se cargaron a Kant directamente. Todos los neos han sido muy peligrosos, sin embargo ha habido varios neoplatonismos a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, ¿qué tenía ese filósofo que le ha dado para volver a Platón, volver a reencontrarnos? Lo que nos ha ilustrado Ramón ha sido muy interesante, ver cómo esas ideas viajaban, cómo se mezclaban. Yo creo que Platón, si hubiera visto esos mapas, hubiera estado contento porque decía, eso es lo que yo quería, diálogo. Es decir, Platón, parte de su problema, efectivamente, no voy a entrar en esto porque no es el tema de mi ponencia, pero parte de su problema era que él no era partidario de decirte, esto es la sabiduría, aquí está, y ahora te lo aprendes. No era así. Platón pretendía, que tenía esa fe en lo que es el ser humano en sí, de dialoga, pregunta, razona, y hasta que no estés convencido no pares, ¿no? Es decir, la dialéctica es la gran propuesta de Platón
a lo largo de la historia. Y entonces él lo demuestra con su ejemplo, y su propia filosofía ha dialogado con el cristianismo, con el islam, con el judaísmo, con Asia, con América, con el norte, con el sur. Es decir, ha podido gente de tantas diferentes mentalidades y tan diferentes momentos históricos han entrado en los diálogos de Platón, han dialogado con Platón. Eso es muy interesante. Y luego también es muy interesante ver que dentro de ese diálogo, pues en los momentos de crisis es donde más diálogo ha habido, como decía muy bien Ramón, ¿no? O sea, cuando estamos aquí, los romanos dominando, bueno, los romanos no es muy platónico, hay que decir, pero alguno hubo. Entonces, Cicerón, por ejemplo. Entonces los romanos que ya están en la plenitud de su esplendor y pues a lo mejor en esos momentos la gente no se hace tantas preguntas, ¿no? Pero en esos momentos gozne, en esos momentos críticos donde pasamos de un mundo a otro, porque claro, nosotros estamos muy asustados ahora con la crisis, que el mundo que nosotros vivimos ya no va a estar. Pues claro, como ha pasado con otros mundos que hubo, que tampoco estamos, ¿no? Es decir, estamos tan apegados a nuestra forma de vida que no queremos, nos da miedo pensar que se van a terminar, pero es que se han terminado tantas veces porque vamos a ser nosotros los únicos listos que van a permanecer eternamente en nuestras formas de vida con lo imperfectas que son. Si fueran perfectas todavía. En fin, que en esos momentos es donde viene el diálogo, vienen las preguntas, y ahí es donde mi planteamiento de hoy era aprovechar esas propuestas que nos hace nuestro filósofo, en el sentido de que él mismo nos dio el ejemplo. Y aquí, evidentemente, vamos a aproximarnos desde la óptica de la filosofía política. Es decir, ¿qué dice Platón ante la crisis? Estamos hablando un poco cómo salir de un cambio que no sabemos dónde nos va a llegar, y ya esta mañana hablando así con nuestro concejal y entre nosotros, y yo creo que es algo que sale a relucir constantemente. Él mismo decía, el problema es que no nos lo estamos planteando adecuadamente, no estamos dando esas respuestas que hace falta de verdad para esta crisis global, esta crisis profunda. Entonces, de ahí que en este contexto de cambio, como crisis significa cambio, está bien que acudamos a un especialista. En este caso, el especialista en crisis era Platón. Y la crisis más importante de Platón es su propia crisis personal. Platón, hay algunos sectores que lo tienen como paradigma del autoritarismo. Pero vamos a ir a la vida de Platón. Es decir, Platón, siendo del partido aristócrata, porque su familia eran aristócratas, y en esos tiempos tú nacías aristócrata y eras para toda la vida aristócrata, y él tuvo el valor de decir, no, hay que acabar con el sistema oligarca, hay que devolver al pueblo, al demos, el poder, no puede estar en manos de unos pocos, que son los que se están enriqueciendo, etcétera, etcétera, y él apoyó fuertemente al Partido Demócrata, en contra de sus propias tradiciones familiares, en contra de sus círculos. Pero él, cuando vio que fue la democracia la que acabó con Sócrates, la que condenó a muerte al hombre más sabio de su tiempo, al hombre más bueno y más sencillo y más humilde, y que más bien hizo mientras estuvo vivo, pues eso le debió de producir una fortísima crisis personal. Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo lo pueden haber acusado de la impiedad, que era el peor delito que se podía cometer, a alguien que era la piedad suprema, ¿no? Es decir, él mismo se enfrentó con ese proceso, con esa realidad, y de ahí que yo creo que sus más bellas palabras son las que dedica en sus diálogos, las que pone en boca de Sócrates. Es decir, es el gran homenaje de Platón en sus diálogos es a su maestro Sócrates, de tal manera que ya no sabemos qué es suyo y qué es de Sócrates, el colmo de la humildad. Aunque en algunos diálogos, por ejemplo, cuando habla del tema religioso, pues Platón lo toma un poco con pinzas para no ofender a la sensibilidad de aquellos arcontes que enseguida veían la impiedad por debajo de las piedras, ¿no? Entonces, y en algunos momentos, cuando el Eutrifón, cuando habla de la religión, el interlocutor, si os dais cuenta, no es Sócrates, es el ateniense.
alguien que viene de Atenas. Bueno, estos son un poco de detalles para hacernos ver eso y hacernos ver también que luego el propio Platón buscó él. O sea, no se conformó con decir, vale, esto es un desastre, ¿no? Sino que él dijo, bueno, ¿y qué habría que hacer? Y una de las cosas que hizo fue ponerse en contacto con los pitagóricos, que quedaban en su época, que habían sido ya también eliminados, como todos sabemos. Buscar a los pitagóricos, buscar esa tradición pitagórica, porque los pitagóricos, había llegado un momento, cuando todavía vivía Pitágoras, un poquito después, en que los pitagóricos eran maestros de filosofía política. Es decir, si hay una escuela de filosofía que vuela a la altura más alta, es la pitagórica. Bueno, pues ellos, sin embargo, esa altura metafísica la resolvieron aplicando una filosofía política, de tal manera que ellos mismos redactaban las constituciones para las ciudades-estado de la época, ¿no? Es decir, el famoso Akita y otros muchos, es decir, gobernantes que hacían leyes inspiradas en la filosofía atemporal. ¿Qué leyes serían aquellas? Una pregunta. No sé por qué desaparecieron esas leyes. Bueno, podemos averiguar por ahí. El caso es que Platón se va a inspirar en toda esa tradición pitagórica y lo va a intentar pues donde podía, es decir, el famoso ensayo de Siracusa, con Dion el Viejo, Dion Dionisio y el Dion el Joven, es decir, tres gobernantes que él pretendió pues transmitirles, como él llamaba, la verdadera filosofía, de tal manera que luego no le salió muy bien. Consiguió algunas cosas, algunos avances, pero se topó con algo que a él también le produjo una enorme crisis. Por eso a mí me encanta la Carta Séptima, porque la Carta Séptima, aunque yo tengo mis dudas de que la haya sido escrita por Platón, yo así me hago la erudita y digo, quizás no la escribió Platón, pero quien la haya escrito fueron las ideas que tenía Platón y sobre todo las emociones, los sentimientos. Es curioso que hable Platón de sentimientos en ese texto tan impresionante, ¿no? Entonces, en esa carta, pues él un poco dice, si alguien no quiere ser filósofo, es imposible obligarle a que lo sea. Es una conclusión después de ese momento crítico tan tremendo. Y luego también dice, ¿para qué decir lo que nosotros pensamos si no quieren oír lo que nosotros pensamos? Vamos a decírselo a quienes nos quieran escuchar. No vayamos ahora ahí dogmatizando por la vida, ¿no? Sino, si alguien quiere preguntarnos a nosotros, ¿qué opinas? ¿Cómo deberíamos de solucionar nuestros problemas? Entonces, sí, ahí se lo vamos a contar. Pero ¿de qué vale contar lo que pensamos si no nos quieren escuchar? Incluso también dice, y ahí encima puede ocurrir que digamos lo que pensamos y eso nos cueste la vida. Ahí está también, digamos, latente la impresión de Sócrates de la muerte, o sea, la impresión de Platón ante la muerte de Sócrates. Total, en definitiva, lo que viene a decir Platón, que no es la única vez que lo dice, es que cuando los bienes de la ciudad, cuando las cosas empiezan a ir bien en la ciudad, es cuando los filósofos están en el poder, tienen el poder político, o cuando los que tienen el poder político se hacen filósofos. Eso, a pesar de lo mal que lo pasó y a pesar de su fracaso, su decepción en Siracusa, lo siguió sosteniendo de tal manera que fue entonces cuando funda su academia. Entonces crea ese precioso grupo de discípulos con esa finalidad también, con la finalidad de reflexionar sobre cómo solucionar ese problema que está teniendo en aquellos momentos su ciudad y el mundo griego en general. Entonces, como presidiendo toda esa síntesis, estaríamos diciendo que Platón sostiene que la filosofía como género de vida, la filosofía como el medio para plantearse una vida virtuosa, debía de guiar el poder político. Bien, entonces aquí, pues evidentemente tenemos que hacer referencia a
sus ideas en general, pero como creo que debemos de defender, como antes he dicho, algo práctico, algo de ahora, claro, las ideas de Platón, bueno, claro que es un idealista, ¿no? Es un especialista en ideas, entonces son infinitas, ¿no? Es decir, es una maravilla la riqueza, cualquier texto que nosotros leamos de Platón, y no solo lo que ya siempre leemos, el banquete, la república, tal, sino otros menos conocidos, está todo Platón en esos diálogos. Cualquier diálogo que veamos, está todo Platón ahí, y van a aparecer, por ejemplo, el tema de la educación, que es algo transversal. Entonces, haciendo un poco una búsqueda, pues se me ocurrió un poco plantear cuáles serían unas líneas maestras que podamos extraer, ¿no? En el aquí y en el ahora, porque precisamente, como decía Miguel Ángel, el buscar las ideas que va dando Platón requieren un esfuerzo por parte nuestro, es decir, nosotros también dialogamos con Platón, decimos, oye Platón, ¿cómo solucionarías tú la crisis de ahora? Y no hay el libro que dice Platón, la crisis, ¿cómo solucionarla? No, vamos a dialogar con él. Él te va a preguntar cuáles son los procesos que tú dices, ¿por qué dices que hay crisis? ¿Qué es lo que según tú está en crisis ahora? ¿Dónde están los territorios críticos en los cuales estáis viviendo? Y bueno, primero vamos a identificarlos, ¿no? Y luego, después de identificar en su momento, a ver qué dices tú, Platón. Y entonces Platón, en medio de un diálogo, te va a decir lo que puedes hacer. Entonces yo he hecho este pequeño trabajillo de ver qué dice por aquí, qué dice por allí. Y si respondo a la pregunta que me hace Platón, que yo también no soy Platón, pero el nombre de Platón, pues la hago. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde se encuentra ahora mismo la crisis? Y vamos a ver qué dice nuestro filósofo. Bueno, en primer lugar podemos hablar la crisis en relación con nuestro medio natural, ¿no? Con nuestro entorno. Aquí Platón tiene cosas importantes e interesantes. Es decir, estamos en un lugar donde hay un grupo que se dedica a cosas de medio ambiente, ¿no? GEA, ¿no? Que trabaja con elementos de tal, de limpieza, tal. Bueno, pues uno de los grandes problemas, si podemos considerar en nuestra crisis, es el agotamiento de los recursos naturales, por ejemplo, la contaminación. Que estén las riquezas en manos de unos pocos y hay otros muchos que cada vez están más pobres, como decía Platón, que pasaba en la oligarquía, ¿no? En la república. Bien, pues entonces aquí Platón explica, y en el caso concreto el capítulo segundo de la República, dice que el Estado debe de establecer dónde están los límites de su sostenibilidad. O sea, Platón habla de la idea del crecimiento sostenible, una idea supermoderna, ¿no? La sostenibilidad. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque dice, si aumenta la población del Estado, también habla de la limitación de la población, si aumenta la población del Estado, si aumenta el deseo de poder del Estado, si aumenta la extensión territorial del Estado, cada vez se va a hacer más grande y ese Estado cada vez más grande va a necesitar otros recursos. ¿Y qué va a hacer con otros recursos? Buscarlos por la fuerza. ¿Vale? ¿Para qué vamos a decir más? Por lo tanto dice, cada Estado debe hacer una reflexión sobre sus recursos y sobre la forma de obtenerlos. Luego aquí, evidentemente, cuando hablamos de esa sostenibilidad, estaría también relacionada con la sostenibilidad del crecimiento de la población. En definitiva, Platón está en contra de algo que es muy propio de esta época, el crecimiento a todo trabajo. Hay que crecer, tener más población, tener más consumo, más, crecer. Y él advierte, cuidado con el crecimiento. No siempre el crecimiento va a traer bienes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, con el tema de la riqueza, de la acumulación de la riqueza, tampoco vamos a crecer exponencialmente en la acumulación de la riqueza. Dice Platón en las leyes que no debería de haber personas que se les permitiera hacerse ilimitadamente ricos. Incluso dice, el Estado debe de garantizar un nivel de subsistencia básico para todos los ciudadanos. Muy bien.
Y bien, y entonces todos aquellos que sobrepasen 5 veces ese medio de subsistencia, la diferencia debe ir al Estado. Claro, con el neocapitalismo, Dios mío, yo alguna vez he dicho esto en algunos foros donde había algunos capitalistas y han dicho, eso es imposible, ¿cómo va a ser eso? Claro, se revuelve contra eso. Bueno, pero es que estábamos hablando de limitaciones, porque dice también, es otra idea genial para esto de los valores en el aquí y en el ahora, ¿no? Cuando dice que sí, que es un error hacer que la finalidad de los seres humanos sea tener riqueza, tener medios de subsistencia, son medios de subsistencia. Lo importante es enseñarle cuál es el mejor uso de esos bienes. ¿Para qué quieres tener tantos bienes si no los usas bien? Entonces, ¿por qué se limita la riqueza? Porque la finalidad no es la posesión de la riqueza, sino lo que hacemos con ellos, con esa riqueza o con esos bienes. Y lo que hacemos con ellos, al final, ¿cuál es la finalidad que debería de tener el Estado? Pues dice Platón, la felicidad de los individuos. Y tenemos nosotros, ahí se ve la crisis nuestra de los valores. No sé si conocéis esta cosa del índice del Producto Interior Bruto de Nepal, ¿no? Que decían el índice de felicidad bruto, no sé si era bruta, porque la felicidad bruto no va muy bien, pero el índice de felicidad, ¿no? Vamos a medir, ¿son o no son felices los ciudadanos de nuestro país? Y vamos a ver cómo puede subir ese índice de felicidad. ¿Se puede medir el índice de felicidad? Nosotros hemos llegado a decir la calidad de vida, ¿no? Que a veces decimos calidad de vida, pero es que, ¿cómo se mide la calidad de vida? Yo cuando me enteré me horroricé. La calidad de vida es tener el número de ordenadores por habitante. ¿Cuántos hogares tienen? Antiguamente eran lavadoras, ahora ya vamos por secadoras o por otras cosas más sofisticadas. ¿Cuántos coches o vehículos hay en una familia? Los metros cuadrados que hay de casa o de parque en una ciudad. Esa es la calidad de vida. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Pueden estar fastidiadísimos con tantos ordenadores y con tantas lavavajillas, no sé. ¿Eso da la felicidad o da la calidad? ¿Esa es la calidad de vida? Y ahí es donde vemos el contraste entre lo que pensamos nosotros y lo que decía Platón en las leyes. Es decir, dice concretamente, no se debe acumular tanta riqueza como para que se olvide la razón por la cual se inventó el dinero. Dice, vale, nos podemos preguntar nosotros, Platón, ¿cuál es esa razón? ¿Por qué se inventó el dinero? Y dice, para el cuidado del alma y del cuerpo. Por eso. Y dice, después de la salud del alma y del cuerpo, vendría el dinero como finalidad. Es decir, que en este sentido, bueno, pues ahí estamos teniendo referencia, ¿no? Luego, otro punto donde podíamos encontrarnos con Platón es el tema de las ideologías religiosas, ¿no? Las creencias religiosas. Ahí Platón está de acuerdo, no era muy practicante. Hay un libro precioso sobre Platón y el orfismo, donde al final es una tesis doctoral muy sesuda, donde no está claro que Platón fuese un practicante de los misterios órficos. No lo rechazaba, pero no está muy claro. Y de hecho, en muchos de sus diálogos critica de esa religión que era la religión de su tiempo. Critica la superstición y critica sobre todo el fanatismo. Y entonces la filosofía, esa filosofía de vida, esa filosofía que ha explicado muy bien Miguel Ángel con las virtudes, etc., la filosofía es como una especie de vacuna contra el fanatismo. Yo siempre digo que salvo Comte, porque se cayó en un ataque de fanatismo tremendo, a pesar de que luchaba contra el fanatismo, no encontramos en la historia de la filosofía filósofos que sean realmente fanáticos. Es decir, es como verdaderamente, y tampoco vemos esa especie de fama que tiene la filosofía. Esto es un inciso que estoy haciendo, esta fama que tiene la filosofía de que teorizar y despegarnos de la realidad,
tampoco es cierta. Los grandes filósofos de la historia de la filosofía se implicaron en su época en mejorar su mundo, hicieron lo que pudieron, lo que les dejaron, y algunos incluso lo pagaron con su vida. Así que el nivel está bastante alto. En el tema de que la filosofía es una cosa, no es una especie de anestesia que nos impide darnos cuenta de en qué mundo vivimos, en absoluto. Al contrario, nos da la lucidez para enfrentarnos a esa realidad y no dejarnos llevar por el fanatismo, que es un poco como lo de las pasiones. El fanatismo es la gran pasión, la pasión de yo soy el único que sabe lo que hay que hacer y todos los demás no tienen ni idea, ¿no? Y como hacen algunos políticos, por ejemplo ahora, que son unos fanáticos, y ahí se les ve primero, van de liberales, no, son fanáticos, yo soy el que sé lo que hay que hacer. Eso es peligrosísimo, es muy peligroso. Y Platón combatió a esta idea, ¿no? El hecho de su época, cuando hablaban los dioses, y ataca tanto en la República, que a ver qué le estamos contando a los niños de lo que hacían los dioses, ¿no? Es decir, por aquello del ejemplo. Tú ahora estás diciendo que Zeus era el gran dios, pero hay que ver qué vida tenía Zeus. Todo lo que pasaba por delante, ¿no? Sobre todo si eran chicas, monas, mortales. Es decir, eso es una frivolización, no es ir a dónde está el origen de las cosas. En ese sentido, también pone en guardia sobre la tiranía de las imágenes, etc. Es decir, la idea de la filosofía como respeto hacia los diversos credos religiosos. Por eso es lógico que la filosofía de Platón sea tan fecunda en el diálogo con las distintas religiones. Diálogo interreligioso, ¿no? Efectivamente, interreligioso al máximo, porque llega Filón de Alejandría y dice: un momentito, que yo aprendí griego gracias a la escuela de Alejandría, y yo voy a hacer una comparación, lo que dice la Biblia con lo que dice Platón, y les haría una cosa tan estupenda que duró durante muchos siglos. Y así pasó también con los cristianos que acudían a las clases de Hipatia, y etc. Es decir, el diálogo del respeto a todas las creencias, y no el sentirse en posesión de la verdadera fe. La verdadera fe, la verdadera es la filosofía, pero no esta filosofía, sino la filosofía. Y otro aspecto muy importante, indudablemente, aquí vemos lo más revolucionario, dicho con palabras actuales, de las propuestas platónicas, es, como ya se ha sugerido antes, el tema de la educación. Nosotros tuvimos hace 2 semanas, hicimos una especie de simposio también, no sé, yo que soy un poco cursi en esta cosa, pero en vez de congreso le llamaría simposio, a la manera platónica, ¿no? Un banquete intelectual, mental, filosófico. Bueno, pues tuvimos un banquete de esto en Madrid sobre la educación, y fue muy interesante ver que ahí es donde realmente la educación es transversal para Platón, pero es que claro, la educación es el medio por el cual el Estado hace felices a sus ciudadanos, es decir, con un buen sistema educativo. Y para empezar, la educación para Platón dura toda la vida. Toda la vida tenemos que estar aprendiendo, y es precioso esos diálogos hasta con los sofistas, que eran bastante desnotados, pero es muy enternecedor como Sócrates, ahora mismo no recuerdo el título de ese diálogo, creo que es el Eutidemo, creo, donde aparece un sofista y le dice: pero sí que claro, tú que sabes muchísimo, yo quisiera pensar como piensas tú, enséñame. O sea, demuestra como un afán, claro, es una ironía, ¿no? Porque Sócrates era bastante irónico, pero diciendo: oye, me has enseñado mucho, he aprendido mucho, le da la gracia y todo. Es decir, la idea de aprender hasta el final, hasta aún ya siendo ya, como él dice, yo siendo ya un adulto entrado en edad, sin embargo, estoy disfrutando mucho con esto nuevo que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, el hecho de aprender constantemente. Otro tema importante en relación con la educación es el tema de que no solamente son responsables de la educación los educadores, sino los padres. Y entonces hay que enseñar a los padres a cómo van a educar a sus hijos. Ahí tenemos el diálogo Laques, donde habla del valor, y entonces ahí
empieza la discusión diciendo, bueno, a ver, ¿me podéis decir qué es el valor? Y entonces pues uno dice, pues no sé qué, empiezan ahí a titubear y dice, ¿y cómo vosotros enseñáis a vuestros hijos a que sean valerosos si no sabéis lo que es el valor? No lo sabéis ni de definir. Claro, ahí, indudablemente, ahí tenemos nosotros ahora mismo un reto impresionante, es decir, hay que enseñar a los padres, ningún padre, por el hecho de que sea el padre que quiere mucho a sus hijos, no necesariamente le va a dar a sus hijos lo que los hijos necesitan para crecer interiormente, para desarrollar sus potencialidades y para hacer todo esto. Yo nos he explicado muy bien el que me ha antecedido en el uso de la palabra, Miguel Ángel Padilla. Es decir, esa educación que nos va a dar la posibilidad de vencer nuestros miedos, de vencer nuestras pasiones desbocadas, el desarrollo de esas virtudes como poderes que están latentes dentro de nosotros. Todo eso tiene que estar en la educación. Y los padres son los primeros que tienen que aprender también. Con la cual no habría que crear a lo mejor una institución que enseñara a los padres a educar a sus hijos. Otra cuestión interesante referente a esto de la educación estaría en una crisis que vemos nosotros también ahora en la educación. Creo que Antonio nos hablará un poco de eso, ¿no? El problema de lo que no se enseña. En este simposio, yo hago referencia que era sobre la educación, fue muy clarificador lo que dijeron las personas especialistas en el tema educativo. Una persona que estuvo incluso con responsabilidades oficiales en el Ministerio de Educación y otro que era un inspector de educación, ¿no? Y explicaban la pregunta que nos hizo el moderador en la mesa redonda, qué es lo que falta en nuestro sistema educativo. Y estas personas dijeron educar para la vida. No se educa para la vida. ¿Y qué es lo que va a educar para la vida? Pues una serie de materias que son fundamentales. Por eso, ¿por qué se llaman las humanidades? Pues porque nos hacen más seres humanos, ¿no? Humanidades, ¿no? Humanidad nos hace más seres humanos. Resulta que estamos en un momento gravísimo en España donde no hay un debate adecuado sobre la educación. Una vez más va a haber otro atentado, el siguiente, contra esas materias que hacen que los alumnos reflexionen, busquen el sentido de la vida, esas materias que ayudan a enfrentarnos con nuestros enemigos vitales, dominarlos y ser nosotros mismos. No, todo es adiestramiento. En nuestra educación lo que hay es un adiestramiento para que cuando entres en la sociedad no desentones. Hace unos días leía yo una historia de un chico superdotado en Estados Unidos, bueno, superdotado, que tiene 14 años y ya ha estudiado física en no sé cuántas universidades, algo así como Una mente prodigiosa, la película esta. Este chaval, pues era un superdotado, claro, desde que nació, estas cosas se vienen con uno mismo dentro. Y la profesora le decía a su madre, que tuvo que meter en un colegio de educación especial porque sus reacciones no eran normales, y le dijo a la profesora, usted tranquila, que su hijo no va a aprender nunca a leer. Y claro, eso ya indica que todo aquel que no es como los demás, todo aquel que es diferente, pero diferente de esa manera, que ya al final ya está en Harvard, ya le están llamando de China, de Harvard, de no sé cuántos sitios, para que él ya, bueno, es una cabeza, es un cerebro. Ya ha habido premios Nobel que han hablado con este chaval y le han dicho, madre mía, pues sí que eso que estás tú planteando es algo nuevo completamente. ¿De dónde lo sacas, no? Con 14 años, algo alucinante. Pero a mí lo que me impresionó es que ese niño le dijeron eso. Entonces la madre dijo, me voy a empeñar en que, ¿cómo va a ser eso? Mi hijo va a aprender a leer, mi hijo es especial, simplemente es especial, es más inteligente que todos ustedes, ¿no? Pues decía, estaba contemplando un árbol y decía, este se ha quedado medio dormido y dijo, 4.527. Estaba contando las hojas del árbol, ¿no? Cuando tenía 3 años, 4 años, una pasada. Pero lo impresionante es que le dijo eso, ¿no? Su hijo nunca va a aprender. O cuando hay un niño que tiene una capacidad artística importante, ¿qué dice la maestra, la profesora? Su hijo está todo el día distraído, no atiende a las clases.
pero ¿cómo va a atender a las clases, petarda, que tú le estás dando? Si tiene un mundo interior, ayúdale a sacar ese mundo interior, ¿no? Es decir, en fin, que en ese sentido la idea de educar para la vida sí está dentro de las soluciones para el mundo educativo de Platón. Y otro elemento que veo fundamental es el tema de la visión, lo que podemos llamar la visión de lo colectivo, ¿no? La vivencia de lo que es de todo. Él dice la vivencia del Estado, lo que es el Estado. Entonces él recomienda que los jóvenes, porque es curioso, sí es verdad que Platón piensa que todo el mundo tenemos que educarnos, pero sobre todo los jóvenes, porque dice, en esos momentos de la vida es donde se pueden plantar las semillas, luego puede ser demasiado tarde. Entonces sí se interesa por la educación de los jóvenes especialmente, ¿no? Porque además Sócrates siempre se decía de él, amaba estar en la compañía de los jóvenes. Es una frase que se perpetuó a lo largo de los siglos, ¿no? Le gustaba estar con la gente joven y dialogar con ella. Bueno, pues entonces dice Platón en las leyes también, cuando habla de un voluntariado. Es decir, explica toda una división de los guardianes que van, son un poco los guardianes son como inspectores que van viendo que todo va funcionando como debe ser y que se están cumpliendo las leyes. Para empezar, las leyes también deben de educar a la ciudadanía, es decir, ahí en las leyes se debe presentar qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Es decir, el bien es la sabiduría, el mal que es la ignorancia. Es decir, las leyes que tienen que hacer, promover la sabiduría y luchar contra la ignorancia. Bien, pues entonces esos guardianes que van buscando también pues el equilibrio, el medio ambiente, el orden en las ciudades, que estén cuidados los edificios, que la gente viva bien, que se cumplan esas leyes, pues recomienda que grupos de jóvenes colaboren con esas personas en una serie de servicios. Y entonces, por ejemplo, servicio, limpieza de montes, es decir, con un voluntariado ecológico, hacer que los montes, que los parques, que los jardines, que los monumentos se mantengan en perfecto estado. Otra misión que les asigna, por ejemplo, en los pueblos, en el mundo rural, cuidar a la gente mayor. Y pone un detalle muy bonito, muy un poco tierno, de decir, la gente mayor que ha trabajado toda su vida, pues ya no tiene fuerzas para acarrear la leña o para cortarla y calentarse en el invierno. Pues ahí deben estar estos chicos jóvenes que son fuertes y que por deferencia a sus mayores les cortan la leña y se la llevan para que se caliente. O incluso otra cosa que harían los jóvenes, hacer baños para que también los mayores y los jóvenes puedan estar y mejorar sus articulaciones. Todo eso lo dice perfectamente. Es decir, una especie, como podríamos decir, una especie de servicio social, ¿no? Es decir, hacer pequeños servicios en la comunidad que nos den esa idea de lo que somos todos, ¿no? O sea, de lo que es la visión del Estado, lo que es de la comunidad, lo que es de todos. Que ahí es donde también pienso yo que está una de las grandes fracturas de nuestra sociedad, que no hay la vivencia de lo que es lo público, ¿no? Se está debilitando cada vez lo público, entonces se piensa que lo público es lo de los políticos, pero no, que es de todos. Y siempre pensamos en el dinero público, y el espacio público, y nuestras instituciones, y la memoria histórica, y nuestros monumentos, y nuestros héroes, y nuestro pasado, y nuestro presente. Es decir, todo eso es público, la comunidad, los distintos sectores sociales. Entonces ahí ese planteamiento de Platón resulta de plena actualidad. Es decir, no solamente Platón habla de la sostenibilidad, el criterio de sostenibilidad, de que el desarrollo o el progreso no puede ser infinito, ad infinitum, sino que tenemos que ver hasta qué punto llega a un extremo que se vuelve hacia atrás, es decir, en ciclo. Nuestra mentalidad es una mentalidad lineal, el tiempo es lineal, entonces vamos a crecer indefinidamente. No, el tiempo es cíclico y el comportamiento de todo es cíclico, entonces vamos a controlar un poco esos ciclos para estar preparados, ¿no?
preparados para el siguiente ciclo, que es lo que nos está pasando ahora, estamos en un ciclo. Y bien, pues entonces en este sentido creo que estos son unos pequeños ejemplos de este diálogo platónico que nos puede llevar a buscar lo que ahora necesitamos, ¿no? Que es quizá mirar a nuestro interior y mirar también alrededor, porque no siempre con una búsqueda individual solucionamos las cosas. Tenemos que también tener en cuenta lo colectivo y unirnos a otras personas que estén en la misma línea que nosotros. Estas ideas de Platón no son compartidas por la mayoría. Lo siento mucho, pero es una mala noticia, pero casi nadie la comparte. Pero eso no nos debe desanimar a quienes pensamos que traen propuestas muy buenas. Debemos de continuar en ello, debemos de reunirnos como estamos haciendo hoy, intercambiarlas, preguntarnos, hacernos preguntas, investigar nosotros también, ver qué descubrimos, y si descubrimos algo interesante que se podía hacer, decirlo. Y bueno, y habrá cosas que no se están haciendo ahora, pero que en el futuro se harán porque haya gente que diga como nosotros que se deben de hacer. Si nadie lo dice y nadie levanta la voz por temor a no ser admitido, a no ser comprendido, o etcétera, ¿qué cambio vamos a producir, ¿no? En este momento de cambio? Entonces yo quiero por eso invitarnos a que nos movamos y a que sigamos en esta línea de buscar en Platón, en Séneca, en Kant, en Wittgenstein, es decir, en todos aquellos que en algún momento de su vida, como ese famoso cuadro que vemos por todos lados, el de la Academia, ¿no? de Rafael, que está Platón y está Aristóteles, pero hay un montón de filósofos ahí sentados, ¿no? Bueno, pues eso se hizo en una época, pero ahí se podían añadir otros muchos filósofos que luego por la tarde veremos también. Es decir, muchos han dicho cosas para que el mundo sea mejor. Debemos de escucharles y volverlas a decir nosotros y decir, y ahora esto se haría de esta manera, porque indudablemente cada época tiene sus cosas. Hay cosas que no se podrían aplicar en la época platónica porque él está hablando para una ciudad, es decir, no para un mundo global que está sometido a una de las crisis más devastadoras. Pero algunas sí que nos pueden servir, pues vamos a buscarlas y vamos a decirlas. Bien.